buenas tardes. Hoy tenemos el privilegio en Casa Árabe, hoy día 23 de abril, por tanto Día del Libro, de presentar el mito de Al-Ándalus, orígenes y actualidad de un ideal cultural. Tenemos al autor con nosotros, José Antonio González Alcantut, y este libro ha sido publicado por Editorial Almuzara. José Antonio González Alcantut nació en Granada en 1956, es catedrático de Antropología Social de la Universidad de Granada y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue presidente de la Comisión de Etnología de la Junta de Andalucía y fundador y director del Centro de Investigaciones Ángel Ganivet de Granada. Entre sus líneas de investigación se encuentran las del exotismo, al cual ha consagrado varios libros, la antropología política y la antropología política. Dirige la revista de vanguardia antropológica Imagocrítica y ha sido profesor visitante en numerosas universidades, muy destacadamente en la École des Hautes Études de Sciences Sociales de París. En la actualidad realiza trabajo de campo en Marruecos y sostiene el carácter de constructor y mítico de la antropología como amalgama teórica de la creatividad cultural. Es para nosotros, como he dicho, realmente un placer y también un privilegio tener a José Antonio hoy aquí con nosotros, porque entiendo que este libro aborda uno de los grandes temas en los que precisamente estamos trabajando en Casa Árabe. Y lo estamos haciendo porque, en definitiva, la mejor manera de comunicar consiste en decir lo que es uno y, por tanto, evitar que sean otros los que digan lo que somos. Y en ese sentido yo creo que esta obra, que aborda el tema del mito de Al-Ándalus como un mito bueno, yo debo partir de esa base, es importante para nosotros que sea precisamente presentada un día como hoy, el Día de los Libros. Y sin más, paso la palabra a José Antonio. Gracias. Muchísimas gracias a don Eduardo López Busquet, director de esta casa, a la cual pues siempre es un gusto volver y comprobar que sigue activa y haciendo una labor muy meritoria en el ámbito de las relaciones hispano-árabes. También dar las gracias a la editorial Almuzara, cuyo propietario, director, don Manuel Pimentel, hubiera querido estar y no ha podido ser así en esta presentación, y darle sobre todo las gracias a la editorial por haberse atrevido a publicar este volumen en tiempos difíciles para el mundo editorial, de lo cual soy plenamente consciente. Yo tengo unas cuartillas escritas, pero prefiero comunicar directamente con ustedes, mirándoles a los ojos, porque si no miraré al papel y finalmente me perderé aquí en lo que quiero decir. Voy a abusar de su paciencia, les agradezco la presencia en este acto, aproximadamente por unos 20 o 25 minutos, no más, a partir de los cuales pues, se abre el turno de preguntas, que es lo interesante realmente, en el cual dialógicamente podemos reflexionar en voz alta sobre lo que yo pretendo y quiero transmitirles. El origen de este libro se encuentra bastante atrás. En el año 2002 publiqué otro ejemplar titulado Lo moro, las lógicas de la derrota y la formación del estereotipo islámico, que fue una incursión por mi parte, una incursión atrevida en un territorio minado. Y quiero decir que el campo de los estudios árabes, nuestro país, está reservado a los arabistas, que es una especie muy distinguida. Tenemos el arabismo español, es uno de los mejores de Europa, evidentemente. No sé si entre el público hay arabistas, pero soy consciente de ello. Y yo, en mi calidad de antropólogo, que no de arabista, ni siquiera de africanista, que es otra especie también menor dentro del conjunto de estudiosos del mundo islámico, del mundo árabe, pues sin permiso de nadie, como se hace en los estudios culturales, me propuse atravesar un desierto. Y este desierto era bastante notable en el campo de la epistemología. Quiero decir con esto, los estudios arabistas eran muy potentes desde el prisma filológico, también desde el historiográfico,
No así desde el punto de vista teórico. Y esto es un déficit que se repite no en este dominio, sino en otros muchos de las ciencias sociales y las ciencias humanas en España. Y esto yo lo observaba en el campo interpretativo, hermenéutico, es decir, cómo interpretar el papel que lo islámico tenía en la historia española peninsular y del Mediterráneo próximo igualmente. Para eso, sin permiso de nadie, pues empecé en este libro a emplear una serie de categorías que obtuve del psicoanálisis, como fantasmática, que obtuve de la antropología, fronteras culturales, categorías que por regla general estaban ajenas a los análisis que se solían hacer sobre lo islámico en la narración histórica española y en el presente. Ese libro salió ya en el año 2002, luego fue traducido al francés en el año 2007 y a lo largo de estos 2 lustros, casi 3 ya, he ido observando con algo de desagrado que en lugar de encauzarse el debate, se ha ido viciando y se ha ido viciando cada vez más en torno a una identificación de Al-Ándalus y de todo lo que concierne dentro de la narración histórica española en particular, y incido, porque al fin y al cabo estamos donde estamos, un problema de mitificación. Se identificaba con una mitificación abusiva y, por tanto, hoy basta, le decía hace un momento al director, hacer una búsqueda en Google para darse cuenta que rápidamente, si ponemos mito y Al-Ándalus, nos vomita una serie de artículos, la mayor parte en términos de irrisión sobre lo que fue Al-Ándalus, de tal manera que la categoría Al-Ándalus, que fue prestigiosa para los románticos, que ha mantenido ese prestigio y ese esplendor hasta hace no mucho, es decir, Al-Ándalus ha significado no solo la convivialidad y la convivencia, sino ha significado también la sabiduría, ha significado el buen gobierno. Todo esto son categorías asociadas al Al-Ándalus, gobernantes sabios y además buenos gobernantes, sino que todo esto empezó a caer en un cul-de-sac, en un fondo del cual pues, se hacía irrisión hasta el punto que se ha llegado prácticamente a un callejón sin salida. Entonces, en estos 2 lustros y medio, yo sentía la necesidad de dar una respuesta, porque fue Fernando Savater el que me dio las ideas. Lamento que no esté aquí porque tampoco perdí todas las direcciones electrónicas y no lo he podido invitar y sé que tiene otro acto esta tarde. Pero con motivo de la presentación de otro libro mío en Madrid, en la Feria del Libro, titulado La fábrica de los estereotipos, Francia, nosotros y la europeidad, Fernando Savater me dijo lo siguiente, yo siempre adjudico las ideas a quien las da, porque es así, dice, pero bueno, José Antonio, ¿habrá algún mito bueno? Y me lo soltó así, ¿no? Y entonces yo, viniendo de una persona como él, pues rápidamente tomé nota, ¿habrá algún mito bueno, no? Entonces, porque en esos momentos yo estaba en una tarea muy desconstructiva, muy de derruir los edificios míticos, y entre otros el orientalismo, la Alhambra como objeto orientalista, pues se nos desvanecía, porque hoy si buscamos la parte de lo auténtico y de lo inauténtico, pues vamos a encontrar graves problemas interpretativos, incluso en el terreno puramente arqueológico. Bueno, pues entonces el problema estaba encima de la mesa. ¿Habrá algún mito bueno? Y entonces yo pensé inmediatamente que la tarea que tenía que hacer era doble. Por un lado, había que separar el mito de la historia. Esto que nos parece obvio a esta altura, o empieza a parecernos obvio, no está tan evidente hasta hace muy poco. Es decir, la narración histórica es algo, el mito es otra cosa, pero entremos en lo que es, porque todos pensamos que la narración histórica sabemos lo que es decir, es el hecho histórico lo que lo trasciende y lo que está detrás. Pero el mito, ¿qué es? Y entonces, bueno, pues cada vez que iba a un acto donde había arabistas, empezaba por lo mismo. Mito es, dice el diccionario de la Real Academia,
de 1984. Mito es una leyenda tal, 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 y así se martilleaba con una concepción sumamente elemental. Yo había dedicado mucho tiempo al estudio del mito, porque yo empecé en la antropología interesándome por el mito en particular, y leyendo todo lo que caía de elementos que se referían a mitos en sociedades muy diversas. Por tanto, me molestaba soberanamente que el mito quedase reducido simplemente a decir que es una leyenda o una falsedad. El mito tiene unas lógicas extremadamente complejas. Entonces dije, aquí algo falla. Es decir, usted podrá saber muy bien árabe, pero perdóneme, caballero, usted no sabe lo que es un mito. Usted podrá saber muy bien esto, pero usted de esto no sabe nada, y se lo digo yo que me he dedicado muchos años a esto, a reflexionar sobre la naturaleza del mito. Por tanto, ya había un problema de partida. Y el segundo es que el mito, cuando se analiza el mito, normalmente lo asociamos a un carácter amoral, y es el caso de la mitología griega, donde los dioses y las diosas, los héroes, generalmente carecen, sobre todo en el terreno de la sexualidad, de la moral que nosotros asociamos a la bondad y a todas las categorías que proceden de nuestro sustrato cultural. Pues bien, resulta que me dije, bueno, vamos a ver, el mito de Al-Ándalus, ¿qué mito es? Es decir, no quiero decir que esté sustentado en una veracidad histórica de que la convivialidad en la Córdoba del siglo IX o en el periodo califal o emiral o cualquier otro, en la Granada nazarí, fuese un periodo esplendoroso desde el punto de vista de ser paradisiaco. Es decir, era esplendoroso porque había vida social muy activa, pero que fuese un paraíso nadie puede afirmarlo porque no ha habido sociedad humana que se acerque a ese grado, ¿no? A ese grado cero de la sociedad, porque probablemente Dios nos libre de esos paraísos, que son paraísos de la quietud. Por tanto, lo que me di cuenta es que el mito de Al-Ándalus era un mito bueno, y era un mito bueno, como decía el director, recogiendo lo que yo he querido decir en este libro, un mito bueno porque es un mito que ha variado a lo largo del tiempo, es decir, no ha sido siempre igual. Si nosotros nos retrotraemos a los andalusíes, escritores andalusíes que emigraban, pues cualquiera de ellos, Ibn Arabi o Ibn Battuta, cualquiera de los que eran grandes viajeros, o Ibn Tufail o Ibn Khaldún, cualquiera, nos damos cuenta que tenían un sentimiento que se repite luego a lo largo del tiempo, aunque haya variado la naturaleza del mito. Y ese sentimiento en la diáspora andalusí es el sentimiento de nostalgia. Y este es un sentimiento muy moderno. Hay dos sentimientos importantes en las sociedades antiguas y modernas que se repiten, que son nostalgia y melancolía. La melancolía es la enfermedad de las sociedades modernas, es la depresión, y la melancolía nos paraliza, pero la nostalgia nos excita desde el punto de vista poético, y por tanto yo como antropólogo aquí me interesaba por la etnopoética, por la poética, porque al final el mito de Al-Ándalus era fundamentalmente musical y poético, en cualquiera de sus formulaciones, allí donde estuviese. Y esta forma era la que a mí me atraía. Pero bueno, todo esto es historia. Yo les prometo no indagar demasiado en esa historia que también tiene sus peculiaridades, porque otra fijación española, de la narración histórica española, que debiéramos ya de pasar por alto, es que no fue el 711, por ejemplo, y creo que lo demuestro en cierta forma en el libro, el momento en el cual comenzó esta historia de Oriente y Occidente en la península ibérica, sino que el propio Hércules, héroe fundador donde lo haya de lo ibérico, ya no era un héroe griego, era un héroe egipcio, era Hércules el líbico. Y por tanto, la historia de la partición Oriente-Occidente ni siquiera está en Al-Ándalus, está ya antes. Es decir, que esto, bueno, y así hemos ido construyendo pues un discurso. Discurso en el cual quiero señalar también que hay diferentes sensibilidades. Y una sensibilidad, y lo digo en Madrid, porque lo dije en Córdoba ya, también Casa Árabe, que ha tenido la gentileza de invitarme, y lo dije en Córdoba, donde quizá esta sensibilidad está más desarrollada,
Frente al tema del andaluz, en el horizonte español se dibujan dos sensibilidades, evidentemente. Los que somos andaluces, que Averroes decía que éramos un pueblo natural, tan natural como los griegos, es decir, con un genio del lugar muy asentado y ahora se le llamaría identidades, pero no quiero utilizar este término, es decir, con una potencia que identificamos con identidades, pero que digo, me reservo no utilizar esa palabra porque tiene connotaciones, como ya sabemos, asesinas. Y por tanto no vamos a ir hacia ese punto. Pero sí, este pueblo natural, los que somos sureños, hemos desarrollado a lo largo del tiempo una sensibilidad muy especial sobre este particular. Y cada vez que yo he entrado en la historia de estos debates, pues uno encuentra, por ejemplo, la polémica entre Miguel de Unamuno y Ángel Ganivet sobre el ideario en español y el porvenir de España, y se da cuenta que Ganivet no podía ser otra cosa que granadino, y aunque hacía afirmación de españolidad, decía al final, no, oiga, es que yo soy moro. Esto fuese cual fuese la tendencia política, porque se repite igual en Pedro Antonio Alarcón, se repite igual en una serie de sureños que van arribando y van aportando al discurso, digamos, la narración histórica española e ibérica, van aportando su grano de arena cada cual. Sin embargo, Unamuno carecía de esta sensibilidad, cosa natural, es decir, un señor que es natural, nacido en Bilbao y trasplantado a Salamanca, esto le resultaba lógicamente a chino. Pero es que se ha repetido a lo largo del tiempo con una frecuencia inaudita. Por poner el caso más célebre y que vuelve a la palestra, el caso Américo Castro Sánchez Albornoz. No hace falta decir que Américo Castro era andaluz, si bien no nació físicamente por razones de emigración familiar, pero toda su familia entroncaba con el sur, mientras que Claudio Sánchez Albornoz era abulense, y la célebre polémica está trufada de sensibilidades, evidentemente, de este género. Esta ley, de todas maneras, tiene sus excepciones, tampoco nos engañemos, es decir, no es una determinación geográfica que nos ponga en situación de una sensibilidad. Por ejemplo, tenemos el caso de Francisco Javier Simonés, que fue el tipo que más violentó la explicación sobre el andaluz, hasta el punto que la Academia de la Historia no quiso publicar su historia de los mozárabes, porque sabido es, consideraban que violentaba toda la historia del andaluz, porque le adjudicaba a los mozárabes todo el esplendor del andaluz. Y claro, esta era una maniobra hecha con una gran densidad histórica irrefutable. Era malagueño. Y sin embargo era un tipo que llegó un momento que podemos catalogarlo de maurofóbico, es decir, que es que le cogió fobia. Por tanto, esta ley no se cumple tampoco, pero sí hay unas sensibilidades, no quiero ser determinista, pero hay unas sensibilidades importantes. Bueno, pero todo el tema del andaluz, además, hoy tiene una enorme trascendencia política. Hoy. Dejemos el campo del pasado, luego en el diálogo, si quieren. Hasta ahora hemos hablado de dónde he centrado yo el libro, pero lo he querido llevar a la actualidad, porque harto como antropólogo de ver teorías extranjeras, diríamos así, sobre la multiculturalidad, siempre me he interrogado por qué no miramos a lo más cercano, es decir, lo que históricamente nos ha proporcionado elementos de convivialidad para reflexionar sobre ello. Entonces, no hemos tenido empacho en nuestra academia universitaria, en el campo sociológico, antropológico y politológico, de importar teorías realizadas en Canadá o en universidades americanas que, trasplantadas aquí, incluso en el lenguaje corriente, como es el término multiculturalidad, luego resulta que tienen grandes déficits para poderse explicar. Y se lo cuento rápidamente. El multiculturalismo es una especie de enclaustramiento, es decir, cada comunidad en las poblaciones norteamericanas se reconocen mutuamente como comunidades y se saludan. Dicen, no, yo te respeto a ti en función de un enclaustramiento, una adhesión previa a un modelo, a una community, a una comunidad. Pero claro, nosotros como europeos no estamos habituados a estos especies de apartheid, de enclaustramiento, sino que tendemos, y lo hemos demostrado, por ejemplo, en la época protectoral en Marruecos, nosotros mezclando nuestra población, mezclándose desde el primer momento con la población autóctona en las Medinas, que tendemos hacia lo que Ganivet llamaba el colonialismo amoroso.
es decir, a una cierta promiscuidad que nos permite pues lo que hoy se llamaría hibridaciones. Y esto es un hecho constatable que en otros lugares... Entonces, ¿por qué no mirar cerca? Entonces, al mirar cerca se encuentra uno que Al-Ándalus ha proporcionado mimbres para poder reflexionar sobre la pluralidad cultural, En otras épocas, en otros tiempos, que no son aplicables en sentido estricto, avant la lettre, a las situaciones actuales, pero que nos permiten reflexionar sobre el particular. Entonces, encontrar un modelo quiere decir simplemente penetrar en la filosofía de ese modelo. Y ese modelo es un modelo que presenta las siguientes características. Grosso modo, no es un modelo islámico, exactamente. Es que Al-Ándalus es herético, o es el verdadero Islam. Es decir, porque es que todos los fundamentalismos del mundo hoy no quieren saber nada. A mí me preguntan siempre los periodistas, es que Bin Laden ha dicho, bueno, yo no sé si ha dicho Bin Laden o un señor que tiene una página web y está loco y de vez en cuando lanza que va a conquistar esto o lo de allí, pero no tengo constancia de que no. Pero lo que sí tengo constancia es que hay sectores en el mundo árabe que esto de Al-Ándalus les resulta cuanto menos extraño. Es decir, una arquitectura florida, una arquitectura esplendorosa, que, por ejemplo, en Marruecos, en la época merini, ha sido paralela a la nazarí, ha sido tapiada con tapial en la mezquita Karawiyyin en los periodos de mayor rigorismo. Es decir, los pensadores andalusíes, recogidos de manera en la enciclopedia del Islam que hizo la Fundación Intufail, muchos de ellos pueden ser catalogables de ateos. Muchos de ellos son hebreos que han hecho un tránsito a un Islam que muchas veces a su medida, etcétera, etcétera. Es decir, hay numerosos elementos que nos permiten ver que existe la disidencia. Por tanto, es un aspecto también que nos concierne. Bien, ¿por qué tiene una actualidad política además? Porque la polémica sobre Al-Ándalus ha trascendido en estos momentos nuestras fronteras. Ni siquiera es algo que nos concierne ni a los españoles ni a los andaluces en particular. Y lo voy a poner por dos vías. Hacia el sur, el tema de Al-Ándalus concierne a las élites de los pueblos del Magreb. Es decir, pensemos, cosa que no se suele reflexionar muy a menudo, que normalmente entre el 50 y el 60% del gobierno marroquí son andalusíes. Bueno, ¿esto qué quiere decir? O sea, que son gente que se reclaman de una patria y de un sentimiento de pertenencia adobado y en una nostalgia que no tiene ningún interés, se lo aseguro a ustedes, porque tienen probablemente mucho más capital, porque vuelvo a decir que es la élite comerciante y la élite económica y política en este país, probablemente no tiene ninguna necesidad de coger ninguna patera, se lo digo con antelación. Pero tienen un sentimiento de pertenencia y esto tiene unas ventajas. Actualmente la actual constitución marroquí reconoce que la identidad andaluza, ahora sí utilizo el término, la aportación andaluza al pueblo marroquí es capital. Pensemos que el fundador del Istiklal, Alal al-Fassi, era andalusí y que, bueno, los andalusíes están siempre ahí. Pero se da una paradoja, que reclamándose incluso la reciente reforma constitucional en Marruecos de ese Al-Ándalus, que decimos, y de esa Andalucía, sin embargo, nunca han querido negociar con los españoles. Entonces, aquí hay una anomalía. Es decir, porque si se reclaman de una patria común, del sentimiento, si tienen una música que conservan, que la consideran andaluza, el género alal o el género garnatí, ¿por qué han comerciado antes, en la época proestoral, con Manchester, o con Boston, o con Marsella? Y sin embargo nunca quisieron establecer consulados comerciales ni en Málaga, ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en ninguno de estos lados. Por un hecho básico, y ha sido la inexistencia de políticas del reconocimiento. ¿Qué réditos se obtendrían de esta situación? Pues yo creo que es claro. Es decir, en la medida
en que existan políticas del reconocimiento con unas élites que son las que gobiernan, en este caso también en Túnez, en menor medida en Argelia, en estos países, podemos obtener no solamente gratificaciones en el terreno poético y en el terreno historiográfico, sino también beneficios de orden económico. No soy yo el que tenga que hacer esto, pero es que me parece absurdo que no se haya empleado todas las astucias para llegar a ese acuerdo. Solamente a finales del protectorado, en la época a partir de los años 40, hay que reconocerle al franquismo, yo de las pocas cosas que le reconozco, que su política africanista fue una política de dulcificación después de la Guerra del Rif, que dio buenos resultados, mientras que el protectorado francés dio muy malos resultados. Empezó muy bien con el general Lyautey, hizo una política magnífica, pero luego derivó al final del protectorado en una guerra, terrorismo y una serie de atentados a los derechos humanos bastante notables. Sin embargo, el protectorado español terminó muy bien. Y yo siempre digo, lo contaba Fernando Valderrama en uno de sus escritos, cómo se firmó el acta de cesión del protectorado. Y él cuenta en sus escritos, que publicó la AECI, dice, pues nos reunimos una buena tarde del mes de abril, no me acuerdo si fue abril, de 1956 en Tetuán, en el Alto Comisariado, y llegaron nuestros amigos y sacaron un té y nos bebimos el té y nos despedimos como amigos. Es decir, es que hay un capital. Entonces ese capital estaba fundado en unas políticas previas que dieron ciertos resultados de confraternización por el lado, utilizando en cierta forma funcionalmente el mito andalusí. El segundo aspecto con el cual voy a terminar es el que se refiere a cómo esta polémica sobre Al-Ándalus ha trascendido al mundo europeo. Yo estoy convencido, soy de los que creo que el tema islámico en Europa es interno a Europa y que si Europa se quiere arrancar no es un problema de migración. Las migraciones son otro problema ulterior y no solamente conciernen al mundo islámico, sino al mundo en su globalidad. Pero tanto el tema turco como el tema de Al-Ándalus, en especial, y del Magreb, es interno a Europa y ahora se ha producido y se está produciendo de continuo un negacionismo sobre la aportación que han tenido tanto el mundo otomano como el mundo andalusí a la cultura europea, tanto por la transmisión de los saberes griegos de la antigüedad y la conservación, como el propio esplendor que han podido y la contribución que han podido dar a la propia cultura europea. Claro, todo esto, cuando se comprueba que Catalina de Médicis, que Francisco I tenían libros en árabe, en Blois, que había señores que iban y venían en Europa buscando estos saberes y conservándolos y transmitiéndolos, son numerosos los testimonios. Entonces, negar esto se ha convertido en una rama del negacionismo. Y el negacionismo, ustedes saben que comenzó con la negación de la Shoah. Es decir, que aunque lo tengamos delante y lo veamos tan claro, se acaba por negar y se niega y tenemos nuestros negacionistas particulares sobre la aportación del mundo islámico, andalusí u otomano a la cultura europea. Y esto ha alcanzado notoriedad. De hecho, incluso las páginas del Le Monde, en algún momento de manera equívoca, han recogido pues los libros y libelos en los cuales se pone en solfa esta herencia cultural, l'héritage andaluz o otomano, que tanta importancia tiene para la actual constitución de la propia Europa. Por eso quiero terminar diciendo que tanto hacia Europa como hacia el sur, hacia el norte como hacia el sur, el tema de Al-Ándalus no es un tema puramente historiográfico, no es un tema puramente de saberes estancos y un tanto apolillados en los cuales los historiadores dirimen sus diferencias, sino que concierne directamente a la actualidad política. Al escribir el mito Al-Ándalus y recoger toda una serie de estudios previos y adaptarlos para darle la forma finalmente del libro, lo que he pretendido yo particularmente es reactivar un debate que había empezado yo hacía ya, como decía antes, 2 lustros y medio,
y acompañarlo también por una socialización del pensamiento. Por eso, hace escasamente 15 días hicimos este coloquio en la Alhambra, titulado El mito de Al-Ándalus, y por eso prometo continuar en esta senda, que no es la única, pues os vuelvo a decir que yo en cierta forma soy un parveni, un advenedizo, y desde el principio así lo digo. El campo de los estudios relacionados con el mundo andalusí no dejan de ser una parcela, y una pequeña parcela en lo que es mi trayectoria curricular, pero que como granadino y como hombre del sur, pues no tenía más remedio que dar una respuesta. Le agradezco su atención y, bueno, el director dirá. Muchas gracias, José Antonio.